Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí otra vez para desmenuzar toda esta montaña de información que tenemos. Hola, ¿qué tal? Sí, yo también estoy listo para empezar. Tenemos material bastante denso hoy. Muy denso, sí. Y para quienes nos escuchan, hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes sumamente intrigante y digamos un poco inusual. Bastante inusual, diría yo. Totalmente. El plato principal de hoy es un tratado masivo, un verdadero clásico en su campo, que es el libro Criminología de Luis Rodríguez Manzanera. Tenemos aquí la segunda edición de 1981. Un texto fundamental, o sea, es una base enorme. Sí, y para contrastar toda esa historia pesada, lo acompaña un documento súper moderno y técnico sobre valoración forense. Este se conoce como el Manual del HCR 20 versión 3. Ajá. El Manual de Valoración de Riesgo. Un salto tremendo en el tiempo. Exacto. Y bueno, por si fuera poco, entre todos estos textos tan serios apareció una misteriosa y la verdad diminuta nota de papel, que simplemente dice test. Esa nota es un detalle muy curioso que va a cobrar sentido más adelante. Así es. Así que con esta mezcla tan particular sobre la mesa, la misión de hoy es emprender un viaje histórico, fascinante y a veces un poco perturbador. Queremos descubrir cómo la humanidad ha intentado responder a una de las preguntas más antiguas de nuestra existencia. ¿Por qué la gente comete crímenes? Es la gran pregunta, ¿no? La que ha obsesionado a la sociedad por siglos. Bueno, vamos a desempacar esto, porque son muchísimos siglos de historia. ¿Por dónde empezamos a entender toda esta evolución? Yo creo que el mejor punto de partida es reconocer que la criminología, tal como la concebimos hoy, no nació en un laboratorio impecable, con tomografías ni bases de datos. Claro, no había escáneres cerebrales en la Edad Media. Exactamente. Al revisar la obra de Rodríguez Manzanera, queda clarísimo que esta disciplina evolucionó a tropezones. O sea, pasó por la superstición pura, luego la filosofía, después se obsesionó con la biología y finalmente encontró un anclaje más firme en la sociología. Es como un reflejo de la evolución humana. Lo fascinante aquí es que el texto demuestra cómo cada época histórica crea una teoría del crimen que funciona casi como un espejo de sus propios miedos y de sus prejuicios. De lo que no entienden, básicamente. Exacto. Pasamos de culpar a entidades sobrenaturales, a medir frentes con calibradores, hasta llegar a buscar respuestas en la genética. En el fondo es la crónica de cómo las instituciones intentan justificar y controlar aquello que les aterra. Y fíjate que revisando mis notas, ese control inicial que mencionas era verdaderamente brutal. El libro habla de manuales oficiales de la Edad Media. Sí, una época oscurísima. Menciona específicamente el famoso Malleus Maleficarum, o El Martillo de los Brujos, publicado por ahí de 1489. Y da unas cifras espeluznantes de ejecuciones en Europa, quemando a miles de personas bajo la excusa de pactos demoníacos. Es un documento terrible. Y lo que a mí me parece absurdo, viéndolo desde nuestra perspectiva actual, es que realmente creían que un demonio era la causa literal del comportamiento criminal o de personas que simplemente tenían una enfermedad mental. Es que es muy fácil juzgarlo hoy, Caro, y tacharlo de simple ignorancia. Pero si conectamos esto con el panorama general de esa época, ante la absoluta falta de ciencia médica, culpar a una entidad externa era, digamos, la única forma lógica que tenían de mantener el orden social. Un pragmatismo muy cruel. Totalmente. Lo revelador del Malleus Maleficarum no es solamente cuánta gente murió, que es trágico, sino cómo las instituciones usaron el sistema penal para purgar lo que la medicina no lograba comprender. El crimen y la enfermedad mental compartían exactamente la misma celda. O sea, si alguien tenía epilepsia o esquizofrenia, no había forma de diagnosticarlo. Exacto. Al carecer de esas herramientas, el diagnóstico institucional por defecto era la posesión demoníaca. No era solo estupidez supersticiosa, era un mecanismo de supervivencia y de control estatal muy pragmático para ese tiempo. Eso le da una dimensión política muy oscura a todo el asunto. Y me imagino que salir de esa mentalidad no fue nada sencillo. El texto da un salto enorme hacia finales del siglo XVIII. Y ahí entran figuras como Philippe Pinel en Francia o John Howard en Inglaterra. Figuras clave para el cambio de paradigma. ¿Cómo pasamos de quemar brujas a esta etapa de, digamos, filantropía y reforma carcelaria? ¿Qué hicieron ellos exactamente?
Bueno, jugaron un papel de ruptura total con ese pragmatismo brutal del que hablábamos. Pinel, por ejemplo, fue un médico en el París de 1792 que hizo algo verdaderamente impensable para su época. Él fue y le pidió permiso a las autoridades revolucionarias para quitarle las cadenas a los pacientes psiquiátricos del asilo de Bicetra. Imagínate el atrevimiento. Y el libro detalla un enfrentamiento fascinante que tuvo Pinel con un político de la época, George Couthon, que, por cierto, era paralítico. Así es, una escena de película. Couthon fue llevado en brazos para inspeccionar el asilo y, claro, fue recibido con gritos, insultos y caos por los internos. Y Couthon se le fue encima a Pinel. Le advirtió que sería víctima de su propia locura y presunción por querer liberar a esos monstruos. Es que había un riesgo real en la percepción pública. Hablamos de pacientes que llevaban 40 años encadenados a una pared. 40 años. ¡Qué barbaridad! Pero ahí es donde la historia de Pinel nos regala una de las anécdotas más poderosas del texto. Pinel liberó primero a un exsoldado alcohólico llamado Chevigné. Este hombre era considerado un gigante incontrolable, el terror absoluto del asilo. El monstruo número 1. Ajá. Pero al ser tratado por primera vez como un ser humano y no como una bestia poseída, este supuesto monstruo se transformó por completo. Se convirtió en el ayudante más leal y pacífico de Pinel. Y no solo eso, el texto relata que años después, cuando una turba en plena revolución intentó linchar a Pinel para llevarlo a la guillotina, fue el propio Chevigné quien lo defendió a golpes y le salvó la vida. Es una demostración tremenda de cómo el entorno moldea la conducta. Te tratan como bestia, actúas como bestia. Te tratan con dignidad, respondes con lealtad. ¡Qué historia tan impactante! Y el caso de John Howard en Inglaterra iba por esta misma línea de humanidad. Iba por la misma línea, pero Howard atacó el problema desde la estructura judicial. Él era un juez que al hacer inspecciones en las cárceles inglesas descubrió una aberración administrativa increíble. El famoso impuesto para salir, ¿verdad? Exactamente. Las prisiones funcionaban bajo un sistema de extorsión institucionalizado. Los carceleros no recibían sueldo del Estado, vivían de cobrarle a los reos por su comida, por su cama y, lo más escandaloso, por el derecho a salir de la cárcel. O sea, un prisionero podía ser declarado completamente inocente por un tribunal, pero si no tenía dinero para pagarle al carcelero, simplemente no lo dejaban salir. Tal cual. Tu libertad dependía de tu capacidad económica de la manera más descarada. Howard gastó su propia fortuna viajando por Europa para documentar estas atrocidades. Presionó al Parlamento hasta que logró que el Estado por fin asumiera el costo de las cárceles y pagara un salario fijo a los custodios. Un verdadero héroe de la burocracia penitenciaria. Sí, tanto Pinel como Howard sentaron las bases para mirar al marginado como un ser humano atrapado en un sistema defectuoso. Pero, y aquí la cosa cambia, la necesidad humana de categorizar y etiquetar al peligroso no desapareció. Simplemente adoptó un nuevo lenguaje, el lenguaje de la ciencia. Aquí es donde se pone realmente interesante, y la cosa toma un giro total hacia lo biológico. Porque leí en mis notas sobre un tal Franz Joseph Gall y una práctica llamada frenología, que hoy suena casi a una broma de mal gusto. La frenología, claro. La obsesión de las medidas. ¿Qué buscaban exactamente palpando los bultos en los cráneos de la gente? Buscaban certezas físicas, algo tangible. La premisa de Gall en el siglo XIX era que el cerebro estaba dividido en distintos órganos que controlaban diferentes instintos. Y él creía que el uso de estos órganos moldeaban el cráneo desde adentro. Como si el cerebro fuera un músculo que empuja el hueso. Tras de la oreja, eras un asesino en potencia. Si lo tenías más arriba, eras propenso al robo. Hoy nos parece una pseudociencia total, pero me imagino que en su momento fue muy popular. Fue abrazada por las élites con un entusiasmo ciego. Les ofrecía una manera matemática y visible de identificar al enemigo social antes de que siquiera cometiera un delito. Una especie de bola de cristal biológica. Y el texto considera que el verdadero peso pesado, el gran padre de esta era, fue César Lombroso. Él también se dedicaba a medir cabezas. Lombroso es la figura central aquí. Sí, él llevó la medición física a un extremo absoluto. Pero hay que entender que Lombroso es un personaje lleno de contrastes, marcado por una genialidad innegable y a la vez una gran excentricidad. Cuéntame más de esa genialidad, porque el texto menciona algo del alcohol en la guerra. Sí, para darte una idea de su mente analítica. Durante las campañas militares de 1859, Lombroso descubrió por pura observación en el campo de batalla que el alcohol funcionaba como un poderoso desinfectante.
Salvó a muchísimos soldados de morir por gangrena simplemente lavando sus heridas con vino o licores fuertes. Un genio observador sin lugar a dudas, adelantado a su tiempo. Muy adelantado. Pero luego el libro cuenta la historia de unos gallos pelagrosos que presentó ante una comisión académica. Y ahí sí me perdí un poco. ¿Cómo encajan unos gallos en la historia de la criminología? Encaja perfecto en su incansable búsqueda de causas físicas para el comportamiento anormal. Lombroso investigaba una enfermedad llamada pelagra, que él creía, con razón, que era causada por comer maíz en mal estado. Esta enfermedad provocaba síntomas neurológicos graves, haciendo que los afectados parecieran aletargados o como si estuvieran drogados. Ajá. Para probar su punto, llevó unos gallos desplumados, tristes y tambaleantes que habían sido alimentados con ese maíz en mal estado y los presentó ante la comisión científica más rígida y alta de la época. ¿Y qué le dijeron los eruditos? La respuesta fue de no creerse. Concluyeron que Lombroso era un charlatán y dijeron que los gallos no estaban enfermos, sino que estaban amaestrados por él para cabecear y engañar a la academia. Increíble. La academia cerrando filas por completo contra lo que no encajaba en su visión perfecta del mundo. Precisamente. Y esa cerrazón institucional tuvo consecuencias. Lo boicotearon en las universidades, le negaron recursos y le prohibieron el acceso a las prisiones para estudiar a los reos. Pero Lombroso no se rindió, ¿verdad? Para nada. Lombroso alquiló habitaciones en un viejo convento de monjes franciscanos. Y como no lo dejaban entrar a las cárceles, empezó a pagarle de su propio bolsillo a los vagabundos y delincuentes callejeros de Turín, para que fueran al convento y se dejaran medir. ¿Les pagaba para medirles la frente? La frente, los brazos, las mandíbulas, asimetrías faciales, todo. Y de esa recolección masiva de datos empíricos en ese convento, formuló su famosísima y polémica teoría del criminal nato. Él postuló que el delincuente por naturaleza era un retroceso evolutivo, un salvaje atrapado en una sociedad civilizada, y que sus rasgos físicos lo delataban. Y lo fascinante es que esa obsesión por la biología no se quedó enterrada en el siglo XIX, porque luego el texto da un salto hacia la genética moderna y habla de la controversia del cromosoma extra, el famoso síndrome XY. El mito del supermacho. Exacto. Parece que la tentación de buscar un gen maligno nunca desapareció del todo. Es que parece muy seductor. Desde esa necesidad de control, de la que hablábamos, encontrar un marcador biológico que te diga con certeza, este individuo es un peligro. Cuando descubrieron varones con esta configuración genética XYY, la prensa y algunos científicos se volvieron locos. Sugerían que ese material genético extra los predisponía irremediablemente a la violencia extrema, ¿no? Sí, pero la estadística rigurosa que presenta el texto demuestra que es una trampa. La inmensa mayoría de las personas que nacen con ese cromosoma extra viven vidas completamente normales. No son criminales violentos. Reducir la conducta antisocial a un solo cromosoma resultó ser tan ineficaz como adivinarla por los bultos de la frente. Claro, porque ignoran todo el contexto que rodea a la persona. Y supongo que por eso el análisis del libro empieza a alejarse del microscopio y entra de lleno en el terreno de la mente y la sociedad. Así es. El salto a la psicología y la sociología es inevitable. Hay menciones breves a Freud y al psicoanálisis, donde crímenes inexplicables se teorizaban como presiones de la libido o agresividad reprimida. Pero lo que a mí me llamó poderosamente la atención es cómo el texto expone las corrientes sociológicas. Es una sección muy rica del libro. Menciona cómo las teorías socialistas culpaban puramente a la estructura económica, al capitalismo por el crimen. Y luego introduce a teóricos como Robert Merton y su idea de la presión urbana y la frustración. La teoría de la frustración de Merton. ¿De qué trataba exactamente esto en el contexto de romper las reglas? Esto plantea una pregunta importantísima. ¿Es la sociedad la que crea al criminal? Merton argumentaba que las sociedades capitalistas bombardean a sus ciudadanos con metas culturales idénticas, principalmente el éxito financiero y el estatus. Te dicen constantemente, tienes que ser exitoso, tienes que tener dinero. Pero el problema es que no todos arrancan desde la misma línea de salida. Exactamente. La estructura social no le otorga a todas las personas los medios institucionales o legítimos para alcanzar ese éxito. Hay desigualdad de oportunidades, pobreza, marginación. Ganar la carrera, pero a muchos los dejan sin zapatos.
Y esa discrepancia brutal entre la meta impuesta y la falta de oportunidades reales genera una presión inmensa, una frustración constante. Merton decía que cuando el individuo internaliza que debe tener éxito a toda costa, pero las puertas legales están cerradas con candado, recurre a lo que él llamó innovación. Y esa innovación no es otra cosa que el crimen. Robar, estafar, entrar al crimen organizado. Todo esto se convierte en una vía alternativa y, desde su punto de vista, racional, para obtener el prestigio que la sociedad exige. Bajo esta lupa, el criminal no es un ser biológicamente defectuoso, sino alguien respondiendo a las presiones asfixiantes de un sistema desigual. Cambia por completo la perspectiva, ya no hay culpables natos. Y el libro va todavía más allá. Trae a colación a la psicología radical y la antipsiquiatría, citando autores como Erving Goffman y Thomas Scheff. Posturas muy polémicas, pero muy necesarias. Súper polémicas, porque ellos sugieren que, a veces, el tratamiento clínico es el verdadero problema. Argumentan que el psicólogo clínico a menudo es usado para adaptar a la fuerza al individuo a una sociedad que en sí misma es injusta. Sí, la antipsiquiatría cuestiona a las instituciones desde el poder. Analizan manicomios y prisiones y sugieren que la etiqueta misma de enfermedad mental se usa muchas veces como una herramienta política de control social. Es decir, si tu comportamiento incomoda al status quo, te tachan de loco o delincuente para invalidarte. Justamente, hacen un paralelismo escalofriante, sugiriendo que encerrar a alguien bajo un diagnóstico forzado hoy en día cumple una función de marginación muy similar a la que cumplía acusar a una mujer de brujería en la Edad Media con el Malleus Maleficarum. El equivalente moderno de la cacería de brujas. Son críticas durísimas, claro, pero el experto, Manzanera, reconoce que fueron indispensables para obligar al sistema a revisar sus abusos y dejar de ver a las personas como objetos de control. Y para aterrizar toda esta enorme teoría, el libro hace algo que me parece sumamente valioso. Nos trae a un contexto muy específico, que es México. Un contexto riquísimo para la criminología. Cita extensamente el duro análisis del filósofo Samuel Ramos sobre la figura del pelado mexicano. Un clásico de la psicología del mexicano. Ramos describe a este individuo como alguien que vive en una constante irritabilidad. Pero lo interesante es cómo explica el uso del machismo y la violencia extrema. No como una muestra de fuerza real, sino como un salvavidas para elevar su autoestima reprimida. Es un mecanismo de defensa. Ramos explica que este individuo marginado oculta un profundo sentimiento de inferioridad frente a la desigualdad que lo rodea, y usa la violencia por cualquier pretexto mínimo como una falsa muestra de valor. Y esto no se queda en teorías filosóficas. El texto aporta un rigor estadístico fascinante de los años 70 y 80, citando investigaciones de académicos como Ruiz Harrell. Esos datos estadísticos son reveladores. Destruyen por completo el mito del asesino calculador, ese que vemos en las películas, que planea todo en un sótano oscuro. Por completo. Viendo los números en México, más del 50% de los homicidios en esas décadas ocurrían en riñas espontáneas. Peleas de momento. El 56% sucedían en la calle, en la vía pública. Y casi la mitad de las veces, el homicida había estado bebiendo alcohol ese mismo día. El alcohol siempre como un detonante clave en la violencia impulsiva. Y el dato que me dejó fría, el 34% de las veces ni siquiera conocía a su víctima antes del altercado. Son dos extraños: alcohol, presión urbana y un machismo frágil que busca defender un honor ilusorio. Es un crimen que nace de la carencia social, no de un plan maquiavélico. Además, el autor añade un dato sobre cómo la criminalidad evoluciona constantemente. Destaca las nuevas formas de muerte, alejándose de los delitos intencionales y moviéndose hacia los accidentes de tránsito. La criminalidad por negligencia, delitos imprudenciales causados por la masificación del automóvil. Exacto, lo cual nos demuestra que el crimen cambia con la tecnología y la sociedad. Y creo que todo este recorrido histórico nos conecta directamente con el segundo documento de nuestra pila, el manual del HCR20 versión 3. Por supuesto, y aquí es donde finalmente entra esa misteriosa y diminuta nota que mencionaste al principio, la que simplemente decía test. Ah, la nota de test. Ya casi lo olvidaba. Bueno, a lo largo de este análisis hemos visto cómo en el pasado intentaban adivinar el riesgo,
quemando gente para ver si eran brujas, leyendo las formas del cráneo o buscando un gen aislado. Hoy en día hemos dejado atrás las adivinanzas y las bolas de cristal. Entramos a la era de las herramientas clínicas estructuradas. Exacto. Aplicamos instrumentos probados, verdaderos test, para valorar el riesgo de violencia en pacientes forenses. Y el HCR20 es el estándar de oro actual. El acrónimo HCR representa factores históricos, clínicos y de gestión de riesgo. O sea, ya no te miden la mandíbula. ¿Qué evalúa exactamente este test? Evalúa el historial real de la persona. Traumas, historial laboral, violencia pasada. Luego, lo clínico. ¿Cómo está su salud mental hoy? ¿Hay síntomas activos? Y lo más importante, la gestión de riesgo, que mira hacia el futuro. ¿Hacia dónde va a ir esa persona? Exactamente. Se preguntan, si esta persona se reintegra a la sociedad, ¿tiene red de apoyo? ¿Va a regresar al mismo entorno marginado que lo llevó a delinquir? El contraste entre el pasado supersticioso y el rigor contextual de hoy es monumental. Monumental. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Hemos viajado desde exorcismos medievales, pasamos por médicos valientes liberando a pacientes de sus cadenas en París, investigadores incomprendidos experimentando con gallos y midiendo criminales, Ha sido un viaje bastante largo. hasta llegar a los perfiles psicológicos del machismo y las herramientas modernas de evaluación forense. ¿Cuál es el gran aprendizaje que nos deja esta pila de fuentes? Yo creo que la gran reflexión es, ¿por qué importa todo esto hoy? Comprender las raíces históricas de las conductas antisociales nos ayuda a ser mucho más críticos con las noticias que consumimos a diario. Totalmente. A no irnos por la respuesta fácil. Exacto. Entender que detrás de una estadística fría o de un titular sensacionalista que pide mano dura, hay una complejísima red biológica, psicológica y social que llevamos siglos intentando descifrar. No hay explicaciones simplistas, ni un gen malvado, ni un demonio. Se ha demostrado a lo largo de esta inmersión que la criminología es, en el fondo, el espejo más claro de nuestra propia evolución como sociedad. Un espejo que a veces no nos gusta mirar, pero que es indispensable. Así es. Y para cerrar este espacio, quiero despedirme dejando una pregunta profunda en el aire. Algo para que la audiencia mastique después de apagar el audio. A ver, adelante. Si hoy miramos hacia atrás y nos horroriza saber que hace un par de siglos la justicia dependía de ver si flotabas en el agua para saber si eras bruja o dependía de medirte el tamaño de la frente con una regla, Nos parece bárbaro. nos parece absoluto salvajismo. Entonces, dentro de 100 años, cuando los criminólogos del siglo XXII analicen nuestros actuales sistemas penitenciarios y nuestras flamantes leyes, ¿qué prácticas cotidianas de nuestra llamada justicia moderna considerarán ellos como absoluta y terriblemente bárbaras? Uy, es una pregunta que da escalofríos. Da mucho para pensar. Muchísimo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Y nos escuchamos en la próxima Inmersión a Fondo.